tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es importancia de la contabilidad. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del maestro Ramón Miranda Lagunas. Ramón, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por darte esa oportunidad de estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros asistentes y la verdad muy contento de poder participar en este evento. Muy Ah, bien, Ramón. Pues igual, para nosotros es un gusto tenerte por acá. Oye, Ramón, pues bueno, mira, pues hoy sí. vamos a ver el tema de la importancia de la contabilidad. Tú que eres tan experto en estos temas de profesión, valga la redundancia, contador. ¿Cómo vives este tema, Ramón, dentro de con tus clientes, con todas las empresas que tú asesoras? ¿Cómo vives este tema pues, de la importancia de la contabilidad? ¿Qué tan importante es la contabilidad dentro de las empresas? Estamos hablando, pues, en el sector empresarial, por supuesto. Ramón, ¿nos podrías comentar para qué nos sirve la contabilidad? ¿Para qué nos sirve? Pues mira, tiene varias funciones que nos puede estar apoyando, ¿no? Una parte fundamental, vamos a hacer una correlación entre la contabilidad y las finanzas, que yo creo que es uno de los factores primordiales que tenemos que ir checando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué relación es la que estamos manejando? La contabilidad nos va a dar toda la materia prima para que podamos nosotros evaluar nuestro negocio. Ahí nosotros vamos a poder ver primero, por ejemplo, indicadores de liquidez, ¿no? Que podamos ver si la empresa tiene los recursos suficientes para hacer frente a sus compromisos, a todo lo que se está desarrollando, deudas con proveedores, con créditos que se hayan solicitado, todo lo que se haya estado, obviamente, manejando, ¿no? Pero ojo, también una parte importante. Si nosotros le damos crédito a nuestros clientes, pues también tenemos que ver qué tanto crédito le estamos dando y qué tanto los estamos financiando nosotros, ¿no? Eso es una parte fundamental que tenemos que tomar y todos los emprendedores debemos de entender que hay reglas, ¿no? De juego. Por ejemplo, no le puedo dar más crédito a mis clientes del crédito que me dan mis proveedores. Si mi proveedor me da un mes de crédito, yo no le puedo dar más de un mes de crédito a mis clientes, porque si no, afectamos nuestra liquidez. Perfecto. Entonces, comentaba, la otra parte que podemos medir es la parte del apalancamiento. ¿Qué tanto pasivo tiene mi empresa? Porque en función de eso, pues obviamente es que vamos a poder nosotros ver si mi empresa tiene mucho riesgo, no es tan riesgoso, ¿sí? Si en algún momento dado los créditos que me van a dar, qué tan costosos van a resultar, ¿no? Estos pasivos. Entonces, ese es el segundo punto que podemos ir viendo. El tercer punto fundamental que podemos ver, la productividad, ¿sí? ¿Qué margen bruto tiene la empresa? ¿Cuál es su margen de operación? ¿Cuál es su margen neto? Y aquí yo sí quisiera poner un poco de énfasis en lo siguiente. Obviamente, por experiencia, lo que hemos visto con muchos de nuestros clientes es que en sus gastos de operación es en donde se le va gran parte de sus recursos, de sus gastos que están teniendo. Entonces, si nosotros nos metemos a analizar en qué estamos gastando, qué es mis principales rubros de gasto, podemos empezar a poner medidas para controlar esos gastos. Por otro lado también, ¿no? Los gastos hormiga, que así como nosotros como personas los tenemos, también las empresas tienen esos gastos hormiga, que los podamos ir viendo, ¿no? Y en un momento dado valorando para ver si puede tomarse alguna medida, alguna decisión que ayude a minimizar esos gastos. Es importante que la empresa tenga siempre presente esa parte de los gastos de operación, porque ahí es en donde se nos va gran parte de nuestras utilidades. Y fíjate que hemos detectado con muchos de nuestros clientes que esos gastos muchas veces no los tienen controlados, no hay un presupuesto, no hay un control de todo eso que se tiene que estar manejando y por lo tanto obviamente pues genera un deterioro en la rentabilidad y en la productividad de la empresa. Entonces, es fundamental que nosotros podamos ir viendo esa parte. ¿De dónde viene toda esa información? De la contabilidad. Por eso necesitamos tener una contabilidad en orden. Y poco a poco ir quitándonos algunas prácticas, ¿no? Que no son correctas, de repente algún gasto que no le corresponde a la empresa,
que lo estamos realizando porque es un gasto del socio, pero pues, oye, regístralo en la contabilidad, vamos a meterlo. Creo que también tenemos que ser muy cuidadosos de esa parte para que también podamos evaluar qué tanto mi empresa en verdad sí está generando recursos, ¿no? Qué tanto la empresa sí está generando valor y por lo tanto teniendo utilidades. Y si le empezamos a meter ese tipo de cosas, pues obviamente ya vamos contaminando la información. Hay Sí, que ir cuidando todos esos aspectos. sí, fíjate que justo comentábamos este tema en algún otro foro, Uh-huh. que decíamos, bueno, que la importancia de la contabilidad, ¿no? Tú ahorita estás hablando del renglón de Sí. gastos, ¿no? Sí, Uh-huh. pero también comentábamos en esa ocasión que luego en empresas familiares o en empresas de servicio, ¿sí? Es muy común que dices, es que no tenemos el flujo suficiente, entonces se sacrifican los sueldos, los honorarios de los socios, y eso también pues afecta en lo que es la realidad Uh-huh. financiera de la empresa, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y nos ha pasado, por ejemplo, con algún cliente que tenemos nosotros aquí, en donde, por ejemplo, el socio tiene un inmueble en donde se prestan los servicios, pero Clásico. no le cobra renta, ¿no? Y entonces también eso es una distorsión porque la empresa no está reconociendo sus costos reales, ¿no? De lo que tiene que reconocer y por lo tanto estamos distorsionando la información, ¿no? O sea, tanto es malo uno como lo otro, ¿no? No considerarle algunos gastos o darle gastos de más, ¿no? Por eso yo siempre he comentado que antes de ver la parte fiscal y si me ahorro impuestos o no me ahorro impuestos, no, primero vamos a ver que mi negocio sea negocio y que esté dejando una rentabilidad acorde al riesgo que estamos asumiendo de tener personal, de tener a lo mejor incluso, ¿cómo se llama? Algunas transacciones en moneda extranjera sujetas a alguna posible devaluación, o si tengo un crédito y las tasas de interés, como es el caso, pudieran estar subiendo. O sea, yo necesito que mi negocio genere una rentabilidad que sea obviamente acorde a esos riesgos que estamos enfrentando, ¿no? Todo lo que estamos viendo. Ramón, Y el... Sí. fíjate, Ramón, que justo ahorita cuando comentaste lo de la inflación, se Uh-huh. desconectó y no te alcanzamos a escuchar bien. ¿Podrías nuevamente comentarnos esta parte del porcentaje de la inflación que tiene que ver con la rentabilidad? Sí, por supuesto, porque finalmente la rentabilidad que tiene que ofrecer el negocio tiene que estar arriba de la inflación primero y segundo, tiene que dar un rendimiento real a los socios, ¿no? A lo que están invirtiendo. Entonces, si tan solo la inflación se estima que este año va a ser del 8.7%, la rentabilidad que un negocio, cualquier negocio tendría que estar dando, debe de estar arriba de ese porcentaje, ¿no? ¿Y Ya cómo mido dependerá la exactamente. rentabilidad? Uh-huh. ¿Cómo medimos la rentabilidad? ¿Cómo medimos la rentabilidad? Son dos fórmulas muy sencillitas. Una que es el rendimiento de los activos, que es una simple división. La utilidad neta que muestra el estado de resultados entre el total de mis activos. Esa es mi rentabilidad, la que está generando la empresa, ¿sí? Muy Pero bien. como comentaba yo hace un momento, no solamente la empresa, también los socios. Los socios aportaron capital. Y los socios están esperando también tener un rendimiento de esa aportación que están haciendo. Entonces ahí viene una segunda rentabilidad, que es la rentabilidad del capital, y que también es una fórmula muy sencillita, es una simple división, y es la utilidad neta entre el capital contable. Y esa es la rentabilidad que le estaríamos ofreciendo a los socios, para que ellos evalúen si conviene tener su dinero dentro de la empresa y si ven que es una buena rentabilidad, pues seguramente le invertirán algo más en nuevos proyectos, nuevos desarrollos que hagan. Y si no, obviamente, pues buscarán otras opciones, otras alternativas de inversión que les ofrezcan mejores rendimientos, ¿no? Entonces, ese para mí es uno de los indicadores fundamentales que todo empresario, emprendedor, tiene que estar viendo, ¿no? Y el segundo indicador que también desde mi punto de vista es fundamental es el punto de equilibrio. Todas las empresas necesitamos saber cuál es mi punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Es el nivel mínimo de ventas para que la empresa ni gane ni pierda. Por eso se llama punto de equilibrio, en donde sale tablas, ¿no? Ingresos menos costos menos gastos me va a dar cero. Ese es mi punto de equilibrio. ¿Cuál es ese nivel de ventas?
Ya una vez que tengo identificado el nivel de ventas, entonces ahora sí empezamos a tomar decisiones. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cuánto queremos vender? ¿Cuál es la meta que la empresa se está proponiendo de ventas? Para que en función de esa planeación que estemos haciendo, pues vamos a ver también qué utilidad es la que vamos a generar, ¿no? La que vamos a tener como empresa. Ahí podemos, en un momento dado, esa meta de venta global, después distribuirla entre todos nuestros vendedores, para asignarles también a ellos sus metas de ventas. Entonces, es una parte operativa y de toma de decisiones verdaderamente importante, como pueden ver, porque estamos hablando del día a día de las empresas. No es que la contabilidad sea algo abstracto, ni mucho menos, es algo muy real, muy palpable, y no es nada más impuestos, no tiene nada más que ver con impuestos. Que ese es el gran error que creo que muchas veces hemos cometido, ¿no? Que, ay, es que la contabilidad, y a ver cuánto vamos a pagar de impuestos. No, va más allá ese concepto. Cuando nosotros como empresarios empecemos a ver todas esas bondades y toda esa información que me está brindando la contabilidad, le vamos a poder sacar más provecho y vamos a hacer que nuestro negocio sea más rentable, porque vamos a tomar decisiones, ¿no? Un punto importante también dentro de todo esto que estamos midiendo. Empezamos a conocer nosotros a nuestra empresa, ¿no? Cómo funciona. Así como nosotros vamos al doctor y le decimos al doctor, oye, fíjate que me duele por aquí, me duele por allá, y en base a unas preguntas que nos empieza a hacer el doctor, nos hace un diagnóstico y nos receta ahí un medicamento, alguna cuestión que alivie esos malestares que tenemos. Igual la contabilidad nos va a empezar a ayudar a entender nuestra empresa, de qué lado le está doliendo o qué le está doliendo a nuestra empresa, ¿no? Si es la liquidez, que no tengamos tanta liquidez, pues seguramente necesitamos una inyección de recursos, ¿no? Entonces hay que mandarle recursos. Habrá que ver de dónde vienen esos recursos. ¿Pedimos prestado o los socios aportan? Pero ya iremos evaluando qué es lo que se va analizando y qué es lo que nos conviene más, si que sea pasivo o que sea capital. Otro aspecto importante que vamos a ir viendo, hay empresas que son muy dinámicas en su operación y hay otras empresas que son un poquito más lentas. Tenemos aquí dos ejemplos para tratar de que sea entendible este concepto. Tenemos un cliente nosotros que vende pescado en la central de abasto y la cantidad mínima que vende es de 10,000 kilos. No vende menos de 10,000 kilos. ¿Diario, por semana, al mes, anual? Cuando un cliente le llega, ellos venden mínimo, le venden 10,000 kilos. ¿Sí? O sea, pero esto es muy, muy dinámico. Tienen un margen del 10%, es decir, su margen es muy pequeñito. Pero nada más para que nos demos una idea, en promedio, antes de la pandemia, ellos venían haciendo una importación diaria, casi una importación diaria, 300 importaciones al año. Entonces, tienen una operación muy dinámica y aunque tienen un margen muy chiquito, pero lo que les ayuda es su dinamismo. Entonces, cada vez que le van dando la vuelta, generan utilidad y generan utilidad. Y ellos tienen que ir haciendo que esto no se detenga, que sea muy rápido. El otro ejemplo es una empresa que se dedica a vender equipo de audio. Ellos son equipos caros, sofisticados, es una marca alemana la que manejan ellos, muy profesional, y el margen que tienen ellos de su equipo es de un 40%. Pero ellos Bastante. hacen 3 importaciones al año. O sea, ellos son más lentos en su operación, pero el margen que tienen es más alto. Entonces, ¿de dónde sacamos toda esa información para ir viendo si mi empresa es dinámica? No en la parte de finanzas que estamos entendiendo a nuestra empresa, qué tan dinámica es, qué le duele, en qué es fuerte, en qué es débil, pues obviamente vamos a poder tomar mejores decisiones para que nuestra empresa vaya siendo más eficiente. Muy Hay bien. una estadística, ¿sí? Sí, Perdón, ¿ibas a preguntar algo, Alicia? sí, sí, Ramón. Tiene que ver con estos márgenes de Sí. utilidad, porque hablas de una empresa muy dinámica que tiene un 10% Uh-huh. y otra empresa que no Sí, es tan dinámica que tiene un 40%. Pero al final del día, exacto.
¿cuál de esas dos empresas es más redituable? O sea, la que tiene el 40, aun cuando tiene un margen de utilidad muy alto, ¿sí? Pero Ujú, seguramente la operación no es tan constante como la otra. ¿Qué quiere decir? Que si hago una sí, operación al principio del año, pues ujú, cuánto estoy tardando para poder hacer sí, otra. Y en ese ujú, tardarse de entre una y la otra, pues tienes costos, tienes gastos fijos. Entonces, al exacto. final del día, ambas, ambas son, o cómo funciona al final del día, al final del año. ¿Realmente la que tiene el 40% se sigue quedando con su 40% de margen de utilidad? No, obviamente, estos márgenes es el margen bruto, es decir, su costo, ¿no? Habría que agregarle, como bien mencionas, la parte de los gastos de operación. Y sí, efectivamente, puede ser que en un momento dado esos márgenes de operación, esos gastos de operación, perdón, se coman ese margen que te está quedando, ¿no? Esa utilidad Sí, que tú tienes. Ahí es en donde entramos nosotros, los contadores, con la información contable, para revisar esos gastos y ver qué áreas de oportunidad encontramos y qué podemos hacer. ¿Qué empresa puede ser más rentable o no? O sea, engañosamente podríamos pensar que la del 40% por tener un margen un margen de más grande, utilidad. pero Ujú. no necesariamente. Más bien lo que está en juego ahí es la parte de los gastos de operación. Si me sé administrar, si logro ser eficiente, mi proceso de logística, por ejemplo, lo hago de una mejor manera y entonces reduzco esos gastos de operación, puede ser que la empresa del 10% sea más rentable que la otra empresa, ¿eh? Pero ahí sí ya es en donde entra nuestra habilidad, nuestros conocimientos y experiencia en el sector, en el giro, lo que estamos trabajando, para que podamos lograr que nuestra empresa sea más eficiente. Y Sí, por ahora ahí sí, otro tema, sí, Ramón. sí. Seguramente tenemos por ahí estadísticas o porcentajes de productividad o de márgenes de Ujú, utilidad dependiendo del giro. sí, O sea, la exacto, industria automotriz tiene un porcentaje de margen de utilidad, la exacto, industria de los carbohidratos, etcétera, ¿no? exacto. Entonces, yo creo que ese también podría ser un buen parámetro, ¿tú crees? O sea, que si yo estoy en la industria de los carbohidratos, de los carbohidratos o la Sí, industria que sea, que me compare con un homólogo que hace la misma claro. actividad para ver si efectivamente estoy siendo productivo, estoy siendo rentable. Esto es lo que se conoce como el famoso benchmark, ¿no? En donde precisamente yo hago un comparativo con gentes o empresas, en este caso de mi sector, ¿no? En donde yo puedo compararme y ver qué tan redituable, qué tan rentable están siendo ellos, cómo estoy siendo yo. Y obviamente eso me va a dar elementos para ver si estamos trabajando bien o si no estamos trabajando bien, pues empezar a tomar medidas, ¿no? Decisiones que nos permitan ser más eficientes de lo que estemos trabajando actualmente. Y totalmente de acuerdo, necesitamos tener información para poder comparar. Inclusive, a lo mejor no tengo acceso a la información de la competencia, porque muchas veces no se tiene todo ese acceso. No Pero cotizan en la sí, bolsa, pues, ¿no? Porque esa exacto, así información, es. pues, es pública, ¿no? Pero sí tenemos nuestra información histórica y podemos ir viendo cuál es nuestra tendencia, hacia dónde vamos mejorando o vamos empeorando, ¿no? Nos podemos comparar contra el año pasado, contra el mes pasado, el trimestre pasado, y entonces en función de eso ya empezamos a ir tomando decisiones. Lo ideal sería si se pudiera tener acceso a información de otras empresas del sector, eso sería lo ideal, ¿no? Porque nos da un parámetro mucho más amplio. Pero si no, con nosotros mismos, ¿no? Comparándonos cómo estábamos y cómo vamos, ¿no? Y eso creo que es una parte fundamental que podemos ir desarrollando dentro de la empresa. Y vuelvo a ser un poquito reiterativo, he ahí la importancia de la contabilidad, ¿no? Que tengamos toda esta información para poder analizarla y tomar decisiones, ¿no? Anteriormente, la verdad es que muchas decisiones se toman por intuición, ¿no? Se tomaban. Hoy ya creo que desde mi punto de vista ha ido mejorando un poquito. Todavía nos falta mucho, pero ya poco a poco se ha ido manejando. ¿Qué ha ayudado mucho a este cambio gradual que vamos presentando? La verdad es que las nuevas tecnologías, ya hoy por hoy, ya por ejemplo, sistemas contables que ya manejan inteligencia artificial, en donde la contabilidad ya se va desarrollando mucho más automatizado, entonces eso también va ayudando a que se tenga la información más al día, ¿no? De todo lo que estamos manejando. Sí.
Sí, sí, sí. Sí. Pero fíjate que yo creo que aún dentro de la pyme, de la Ujú. pequeña empresa, todavía faltan cosas por desarrollar, todavía a estos empresarios les hace falta acercarse Sí, con un sí. contador, porque luego no es tan sencillo, pues, ¿no? Porque dices, bueno, es que Ujú. estoy arrancando, estoy en la operación, es una empresa que tiene de 0 a 10 colaboradores, que es la mayoría de la Exacto. economía en México, Sí, entonces sí se adolece de esa parte, ¿no? De esa parte financiera, porque tal vez la fiscal sí la tengan controlada porque ahorita no hay de otra, porque si no, sí, claro. el CFDI, o sea, tienes problemas, ¿no? Si no cumples Ujú, oportunamente con la emisión de los FDI correctamente y obviamente la exacto. recepción, ¿no? La parte Ujú, fiscal tal vez sí esté ya muy controlada porque finalmente sí se ujú. preocupa el empresario de esta empresa justamente pues para no tener conflictos con la autoridad, ¿no? ¿Quién quiere? Así es. ¿Quién quiere tener conflictos, no? Entonces, esa Sí, no, parte, la claro. parte fiscal creo que la tienen más o menos controlada. Sin embargo, Sí, la parte financiera, ¿sí? Creo que todavía falta, creo que todavía estamos en pañales sí, en este nivel de empresas. ¿Tú qué opinas? exactamente. Sí, no, no, totalmente de acuerdo, y es lo que mencionaba yo hace un momento, ¿no? Es esa parte de tener esa información lo más depurada, oportuna, para que podamos tomar decisiones, sí, todavía nos hace falta un buen camino. Fíjate que nada más un poquito como de antecedentes, hay una serie de estudios que hace el INEGI, por ejemplo, ahí menciona que el 38% de las micro y pequeñas empresas no cuentan con ningún tipo de indicador de gestión, ¿no? Entonces, la verdad es que es un porcentaje alto, ¿no? De lo que se está manejando. Otro de los datos, y me llamó, de verdad me llamó muchísimo, muchísimo la atención, el 22.5% de las micro y pequeñas empresas, 22.5%, no llevan contabilidad o la llevan en un cuaderno. O sea, es impresionante, ¿no? Que lo estemos manejando. Y como bien mencionas, la parte fiscal, como ya están los FDIs y de ahí ya toman la información y sacan los impuestos y de ahí me está fiscalizando la autoridad, como que ya estoy dejando en segundo término esta parte financiera, ¿no? Esta parte que realmente es la que le va a dar valor a la empresa, ¿no? Y un punto fundamental es que necesitamos que nuestra empresa genere valor y siempre tenemos que tener nuestra empresa como si la fuéramos a vender. Es decir, debe de tener su contabilidad al día, en orden, lo más depurado posible, ¿sí? Este tipo de indicadores que puedan tener, porque toda esta parte va a ayudar para que si en algún momento dado, y me ha tocado ver casos, que de repente de la nada sale un comprador y alguien que está interesado en mi negocio porque algo le llamó la atención, algo quiso ver y a la mera hora no se pueden hacer ese tipo de transacciones, aunque fuera una buena oportunidad, porque no tengo mi casa en orden, ¿no? Entonces necesitamos primero trabajar en esa parte. Eso es fundamental, lo que tenemos que estar viendo. Y sí, hace falta todavía muchísima cultura empresarial en ese sentido, y qué bueno que tenemos foros como y Acofide que nos pueden aportar y dar varias herramientas para poder ir apoyando en ese sentido, ¿no? A las micro y pequeñas empresas. Sí, Sí, Ramón, considerando que justamente la micro y pequeña empresa en México es un 95% de todas las empresas, sí, ¿qué recomendaciones le podríamos hacer o cómo apoyamos a este sector para que justamente se acompañe de la contabilidad y que mes con mes, cuando vaya a pagar sus impuestos o cuando cierre el mes, se siente con el cantador? O sea, ¿cómo les hacemos ver a estos empresarios que necesitan revisar la parte financiera contable mes con mes? Que sí, la claro. parte fiscal, sí, esa por supuesto pues que ya se tiene más que controlada, supongo, ¿no? Ujú. Por Sí, todos los sí. candados y por todas las disposiciones que tenemos por parte del SAT, ¿no? Sin Ujú. embargo, sin embargo, a este sector, este 95%, pues sí les hace falta esa parte de cultura. ¿Cómo les apoyamos? ¿Qué les decimos? ¿Cómo les podemos ayudar? Pues para que vean de esa manera como se tiene que ver la parte Claro. financiera, ¿no? Si te Sí, sientas con el totalmente. contador y ves, a ver, ¿cómo nos fue en el mes, contador? A ver, Sí. ¿cuánto tenemos de cuentas por cobrar? ¿Cómo está Ujú. nuestro flujo?
Así es, así es. Bueno, yo aquí la primera recomendación que yo hago, una es sí buscar un contador que obviamente tiene que ser un agente de confianza, ver que nuestro contador sea una persona que se esté actualizando, que esté al pendiente de los cambios, de lo que esté manejando, de alguna manera, pues tratar de corroborar esa parte. Pero yo creo que el indicador principal va a ser cuando este contador me esté entregando mi información financiera cada mes. Tenemos que pedirle a los empresarios que le exijan a su contador que le entreguen su información mensualmente. Si no es mensualmente, a más tardar trimestralmente. A lo mejor mi negocio es muy chiquitito y cada mes no lo puedo ver. Lo ideal es mensualmente, pero si no, en el peor de los casos, trimestralmente. Pero no pueden dejar pasar más tiempo, más de ese para poderlo ver. Y yo creo que eso es la parte fundamental, porque desafortunadamente en muchas ocasiones, a veces nada más hacemos los cálculos fiscales, qué es lo que le interesa al empresario y todo esto, y lo otro lo vamos dejando un poquito de lado. Entonces, cuando empecemos a ver nuestros indicadores, cuando empecemos a ver nuestra contabilidad, que nuestro contador nos explique qué es un balance, para qué sirve el balance, qué información me va a dar el balance, qué es un estado de resultados, para qué sirve y qué información me va a brindar, un estado de flujo de efectivo, qué información me dice, ¿no? La eterna pregunta que nos hacen todos los clientes, oiga, qué bonito contador, me encanta que me entregue mi estado de resultados y dice que gané tantos miles de pesos, pero no tengo dinero en la cuenta. ¿Dónde está el dinero, no? Y entonces ahí entra el estado de flujo de efectivo en donde nosotros le podemos decir, mire, es que la utilidad no está en efectivo, la tienen cuentas por cobrar, la tienen inventarios, y ahí se nos quedó. Y si no cobramos esas cuentas y si no movemos ese inventario, esa utilidad no la vamos a realizar, no la va a ver en monetario, ¿no? Entonces necesitamos movernos a esa parte para que lo podamos, obviamente, palpar y sentir que efectivamente se está ganando, ¿no? Y no nada más es un número ahí en un papelito, Sí, ¿no? O sea, entonces, tú crees, Ramón, que justamente cuando vamos a hacer ya la contratación de los servicios de un contador, yo creo sí, que es importante comentarle, contador, dentro de sus honorarios, quiero que por favor me incluya una entrega de estados financieros un informe. mensuales, dependiendo de la Sí, empresa, ¿no? sí, claro, sí, 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 Mensuales, totalmente. y que por Sí, favor me dedique media hora al mes, media hora al mes sí, o una hora al mes una para hora, que me sí, diga exacto. una hora, y es más, por videoconferencia, así como estamos tú y yo. Exactamente, sí. Yo lo aprecio mucho, le tengo mucha confianza, me lo recomendaron Ujú, ampliamente, pero sí yo le voy a pedir, por favor, que me dedique una hora. Y bueno, y que el sí, empresario se comprometa con esa hora a estar abierto a los comentarios que le van a hacer, porque luego sí, cuando no le entendemos, nos aburre y ahí ya, para que ya mejor le voy a cancelar al contador. sí, No, no, dense la oportunidad, dense la claro, oportunidad de que mes con mes se sienten ahí con el contador en una videoconferencia y le diga, a ver, pues es que mira, tú vendiste tanto, gastaste tanto y esta es tu pérdida, esta es tu utilidad. Y acá sí, dentro del balance general, pues tienes tanto en bancos, pues lo tenía, bueno, es que acuérdate que esto es al 31 del mes. Entonces, que sí, vayamos entendiendo, que vayan entendiendo, porque luego, si no tenemos esa claridad, estamos operando por operar sí, y no sí, y estamos viendo fíjate, realmente la fotografía financíera de la empresa. Entonces, bueno, hay exactamente, como recomendación y como consejo, o sea, no lo echen en saco, es que no sé nada de contabilidad, bueno, capacítense, claro, capacítense, entiendan qué es sí, la contabilidad, si no ujú, se van a volver expertos en el cargo y el abono, pues sí saber qué es un activo, qué es un pasivo, qué es el capital, cómo lo tengo que claro, interpretar, ¿no? sí, Cosas básicas que a ustedes les permitan tomar decisiones asertivas, pues, ¿no? Con la sí. fotografía financiera de la empresa. ¿Qué opinas? Totalmente. Fíjate que incluso a nosotros nos ha tocado en las primeras reuniones, así cuando tenemos un cliente que recién se incorpora con nosotros y que estamos ahí viendo, en las primeras sesiones, haz de cuenta que son como clases de contabilidad en donde vas explicándole al cliente qué es el balance, qué es el estado de resultados y toda esa parte, y lo vas llevando de la mano. Pero un dato que se me hace muy, muy, muy interesante es que llega un momento en donde uno también empieza a conocer a los clientes y te das cuenta si uno es más visual o no es más visual.
Hay clientes que les gustan las gráficas y le pones sus grafiquitas para que vaya viendo ahí utilidades, costos, ¿Cómo van gastos, sus etcétera, ingresos? etcétera. Hay otros que les gustan un poquito más los números, pues ves los números. Me acuerdo que en algún momento tuve un cliente que ese sí no le llamaba nada la atención. Terminé haciéndole un resumen ejecutivo en una hojita con los principales indicadores, los principales rubros, nada más para que viera, esto es lo que tiene en efectivo, esto es lo que se ganó, esto es lo que hay de rentabilidad, esto es lo que hay de márgenes, y nada más, un resumen así muy ejecutivo, y le vas brindando la información, pero con eso les das herramientas para que ellos tomen decisiones y se Claro, vaya viendo cómo va la empresa cambiando, ¿no? claro, el papel del contador es fundamental. Ah, sí, Es sí, 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 fundamental. sí, Y saben también, es fundamental, pero también es muy importante que nosotros se los podamos dar a conocer de una manera sencilla, porque ellos sí, no son expertos, así con manzanitas, pues no al principio. Y luego sí, después, poco a poco se van involucrando, porque eso es, la técnica contable y el análisis financiero es apasionante, pues, ¿no? sí, totalmente, Y totalmente quién de de los acuerdo. empresarios no va a querer que le digan, pues, cómo está operando, ¿no? Cómo le está Exacto, yendo, ¿no? sí, Entonces, ¿no? si se los hacemos con gráficas, como está comentando aquí Ramón, pues seguramente eso llama la atención, eso los atrapa y eso Sí, pues los ayuda a ellos a seguir tomando decisiones, es decir, vamos por el doble de la venta, vamos por esto, vamos por... Y eso pues es una aportación muy buena pues de nuestra profesión, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Y aparte, pues no perder de vista, ¿no? En la medida que una empresa esté sana, pues esta empresa está generando empleos, por un lado, por otro lado está satisfaciendo necesidades de consumidores, ya sean bienes o servicios los que esté vendiendo, y entonces en un momento dado sí se puede estar, pues ahora sí que aportando en favor de la economía, ¿no? De todo lo que estamos desarrollando, todo lo que estamos viendo. Alicia, estoy viendo que hay una pregunta de Eder Fabián que pregunta que cómo funciona el EBITA como indicador en las empresas. Uno de los indicadores fundamentales que todo negocio tiene es precisamente la EBITA. La EBITA lo que me está diciendo es, me está dando una aproximación de lo que la empresa genera de flujo de efectivo. Las empresas valen, generan valor por el flujo de efectivo que generen, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros tengamos una EBITDA más grande, más alta, quiere decir que mi empresa está generando más valor y al generar, perdón, está generando más efectivo y al generar más efectivo tiene más valor, genera más valor. Y aquí, obviamente, depende de los giros, depende del sector, de las empresas, va variando. Recientemente hicimos una evaluación de una empresa y el valor que se determinó era un equivalente a 7.2 veces la EBITDA. Y generalmente cuando hay ese tipo de transacciones de compraventa de empresas, uno de los indicadores fundamentales es ¿y cuántas veces de EBITDA estoy pagando? O el valor o el precio que se está estipulando esta empresa, ¿cuántas veces EBITDA es? ¿No? Me ha tocado casos, otros sectores, otros giros, en donde la EBITDA, el precio de venta anda en 4.5, 5.5, esta que evaluamos ha sido de las más altas, 7.2, pero general en ese rango entre 4 y 7 es el valor de las empresas que se andan moviendo y EBITDA es un indicador fundamental que no puede faltar en ninguna ¿cómo se llama? De los análisis que se hagan para la empresa. ¿Y de dónde viene la información para calcular la EBITDA? De la contabilidad. De la contabilidad. Por eso es Exacto. tan importante que todos los registros sean oportunos y veraces. Así es, así es. Y en la medida que logremos esa parte, pues yo creo que vamos a tener una información de más calidad y las decisiones que se tomen van a ser de más calidad, ¿no? Obviamente. Exactamente. Muy bien. Me gustaría hacer un comentario, digo, si no tienes alguna otra duda, alguna otra pregunta, un poquito en la parte fiscal, muy poco, pero sí quisiera como que tocar algo. Perdón, aquí nos pregunta María Aguirre, dice, la EBITDA es como el movimiento de las operaciones, ¿qué tanto va y viene el dinero? No tanto es el movimiento de las operaciones, sino más bien digamos que es como que ya el resumen de, ya después de todo lo que hicimos, cuánto se generó de dinero. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la EBITDA? Es a la utilidad de operación
lo que hacemos es sumarle la depreciación y amortización que tenga la empresa y ese es el resultado que va a ser la EBITDA. ¿Por qué le sumamos la depreciación y la amortización? Porque esas son partidas virtuales, ¿no? No hay un desembolso por depreciación, no hay un desembolso por amortización, sino que compramos un activo fijo, lo vamos depreciando en cierto tiempo y esa depreciación ya me representa nada más un registro contable, no hay movimiento de efectivo. Por eso se la tenemos que sumar a la utilidad de operación y entonces ahí sí ya está. En este periodo, en este año, en este trimestre, en este mes, la empresa generó tanto de efectivo. Oye, ¿Sí? ¿tendrá que ver con el estado de flujo de efectivo? Sí tiene que ver en el sentido de que obviamente estamos hablando de efectivo, pero digamos que para efecto de indicadores y esto que comentaba yo hace un momento de la compraventa de empresas, de organizaciones, y de una forma más directa se utiliza el EBITDA, ¿no? Y el estado de flujo de efectivo, más bien lo que me dice es, partiendo de mi utilidad, ¿en dónde se me quedó el dinero? Entre todos los movimientos que hice para que yo llegue a determinada cantidad de flujo de efectivo, que obviamente nunca checa lo que es mi utilidad con el flujo de efectivo que tiene la empresa al final, ¿no? Es analizar esos movimientos. Entonces, Mm. se complementan los dos, pero sí son diferentes caminos. Muy bien. Entonces nos ibas a Muy bien. hablar del tema de relación de la contabilidad y los impuestos. Y los impuestos, exactamente. Es importante también toda esta parte contable porque las empresas principalmente y las personas físicas en algunas actividades tienen la obligación de enviarle al SAT su contabilidad electrónica. El SAT ya estableció ahí un procedimiento de cómo tenemos que registrar todas las operaciones que realiza la empresa, pero ya bajo las indicaciones y unos códigos que el SAT nos da para que nosotros podamos registrar las operaciones y mandarle la contabilidad al SAT. Es parte de la fiscalización que está haciendo el SAT. Nos tienen ya fiscalizados por todos lados, aunque también debo de decir que a esa parte de la contabilidad electrónica el SAT no se ha metido tanto, la está recibiendo, pero ahorita como nos está fiscalizando es a través de las facturas que emitimos, de los recibos de nómina, los complementos de pago, ¿no? Pero es obligación de todas las empresas mandarle la contabilidad al SAT. Y sí lo quise comentar porque es un punto importante para que el SAT nos reconozca todos nuestros gastos, todas nuestras deducciones que tenemos. Uno de los requisitos es que dice que tiene que estar debidamente registrado en la contabilidad. Si no lo tengo registrado en la contabilidad, puede ser que el SAT me rechace alguna deducción. Y parte de la contabilidad es que nosotros se la mandemos al SAT, forma parte de que quede debidamente registrado, ¿no? Entonces, otra importancia más que tiene la contabilidad, ¿no? Necesitamos tener registrados todos nuestros gastos, todos los erogaciones que nosotros hacemos, nuestras inversiones de lo que estamos manejando, para que precisamente reunamos los requisitos de deducción que establece el Código Fiscal de la Federación y obviamente pues con eso pagar los impuestos justos, ¿no? Lo que le corresponde a la empresa pagar, ¿no? ¿Sí? Y aquí El, nos pregunta Gloria Bendaño, dice, cuando nos aparamos contra la contabilidad electrónica, de todas maneras hay que enviarla. Bueno, aquí es un tema ya más fiscal. No, si tenemos un amparo, tenemos en un momento dado ¿cómo se llama? El argumento para no mandarla. Obviamente tiene que haber un fallo de ese amparo. Si el fallo fuera en un momento dado, ya cuando se resuelva esto, favorable a nosotros, pues no la tenemos que mandar, pero si sale contrario a nosotros, se tendrá que mandar la contabilidad en su momento, ¿no? Desde que se haya generado y que tengamos la obligación de enviarla. Mientras no haya ningún fallo y todo eso, pues tenemos el amparo. Ahora sí que como dice, literalmente estamos amparados, pero sí hay que estar muy al pendiente de la resolución que se pueda estar presentando, ¿no? Y el contador público, Ernesto Jiménez, dice que si aún no se envía la contabilidad electrónica, ¿se puede tener algún problema? Se tiene establecido en Código Fiscal de la Federación una multa por no mandar la contabilidad, pero como mencioné yo hace un momento, el SAT no se ha metido tanto en esa parte, pero vuelvo a reiterar, el enviar la contabilidad electrónica es parte de que estén las operaciones debidamente registradas en contabilidad
es un requisito de deducción y entonces a lo mejor el SAT me podría decir que esos gastos no son deducibles, ¿no? Y una Y pregunta no nos más. arriesguemos, no nos Exacto, no, arriesguemos. no nos arriesguemos, sí, No sí, nos no, arriesguemos. Acuérdense qué nos está pasando ahorita con las cartas de invitación por no haber hecho una expedición correcta de los FDI. Entonces, no nos arriesguemos. sí, Hagamos lo que la autoridad nos indica, nos exacto. solicita. ¿Para qué? Pues para evitar eventualidades, pues, ¿sí? Ujú. Sí, 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 sí. Si entendí bien, el EBITDA es un estado financiero sin considerar el pago de impuestos, las depreciaciones y los intereses que deberíamos pagar. No, no es un estado financiero. Nada más es un cálculo que nosotros hacemos. Partimos de la utilidad de operación, le sumamos la depreciación, la amortización y el resultado que nos da es la EBITDA. Pero no es un estado financiero como tal, es un indicador nada más y que va a servir, como ya lo comentamos, para hacer varios análisis y ver si nuestra empresa está generando o no está generando este valor, ¿no? Y María Aguirre dice que cuál es el fundamento para el envío de la contabilidad electrónica. Está en el Código Fiscal de la Federación. Se me escapa ahorita el artículo, pero debe andar por ahí del 2930 más o menos de Código Fiscal de la Federación, este, donde está el fundamento para enviarlo. Muy Así es. bien. Entonces, María Aguirre, perdón, María Aguirre todavía pregunta que si la visita es una razón financiera. No, tampoco es una razón financiera, es un indicador como tal. Una razón financiera es, por ejemplo, como lo que comentábamos hace un momento de la rentabilidad, utilidad neta entre activo o entre capital, esa es una razón, ¿no? Una división que estamos haciendo. La EBITDA más bien es una resta, una suma que estamos haciendo, depreciación, amortización, y llegamos a un resultado. Y es un indicador de gestión, un indicador financiero. que nos quieras hacer de este tema que vimos el día de hoy antes de que nos despidamos, por favor, Ramón. Pues obviamente hacerles la cordial invitación y de verdad vamos a hacer un curso, va a ser totalmente práctico, que podamos entender toda esa mecánica contable, lo que estamos haciendo, pero fundamentalmente los fines, los usos que le podemos dar a toda esa información. Y pues Muy los bien, esperamos en el curso. pues muchas gracias por la participación de nuestro foro, gracias Ramón. Y bueno, les recordamos que todos los martes de 5 a 6 de la tarde, Foros Cofide, aquí nos vemos. Que tengan todos muy Claro. buena tarde. Sí, muchas gracias, buenas tardes a todos.